Ahora el examen que se suspende el lunes, ¿cuándo vas a dar? Recién más ya. Dime, amor. Buenas noches. Ahora sí vamos a comenzar con... Vamos a continuar. Antes de hacer la retroalimentación, estábamos justo en las... Ya habíamos visto todo esto, estábamos viendo la estructura de los tributos, ¿no? Vamos a retomar de ahí para terminar esto y luego empezar la- el tema número 7, que es la relación jurídico-tributaria. Entonces, no se olviden poner como siempre su nombre en el chat para que se les tome en cuenta en la asistencia, ¿no? Y bueno, empezaremos para aprovechar los minutos de la reunión, así que bueno, estábamos revisando ya esto, ¿verdad? Ya estábamos a punto de terminar la estructura de los tributos y en la lección que es del derecho tributario, ya lo habíamos repasado. El, el tributo, ¿no? Como ya habíamos visto, es un término general que comprende dentro de sí a otros elementos más específicos como los impuestos, las contribuciones especiales, las tasas y las patentes. Todos estos son formas de tributos que son eh, cobrados o recaudados por las diferentes administraciones tributarias, no en favor de la administración, sino en favor del Estado o del gobierno en algún nivel como departamental o municipal para que pueda cumplir con sus fines de prestar servicios públicos y atender las necesidades básicas, ¿no? Entonces, los tributos nos representan la mayor parte de ingresos para el Estado para cumplir con sus fines. Y estos tributos tienen que obedecer a una estructura, ¿no? Que es común a todos estos cobros que se realizan a favor de las administraciones tributarias. No podemos decir a favor del Estado porque ya no es únicamente el Estado central el que cobra tributos. Antes sí era, ¿verdad? Antes de las autonomías, todo se cobraba mediante el Estado central que luego eh, repartía los recursos obtenidos. Pero ahora con las autonomías, con el nuevo régimen, con la nueva organización política, entonces cada nivel de gobierno departamental y municipal tiene pues, como ya habíamos visto, las facultades de ejercer la potestad o el poder tributario y crear, modificar o extinguir tributos dentro del ámbito territorial de su jurisdicción. Entonces, no podemos referirnos solo al Estado como la única administración tributaria, ¿no? Hay diferentes administraciones tributarias, la gobernación, el municipio, el Estado central mediante impuestos nacionales, la aduana nacional de Bolivia, ¿no? Esas son administraciones tributarias. Y los tributos, ¿no? Como ya estábamos revisando, tienen una estructura común, como les venía diciendo, ¿no? Que está comprendida por el hecho generador, la materia imponible, la base imponible, la tasa o alícuota, el sujeto pasivo y por último la exención tributaria y la exclusión tributaria, ¿no? El, en cuanto al hecho generador, ¿no? Es un supuesto que está expresamente establecido en la ley. Ya habíamos agotado este punto y entonces es un, es un acto exterior, ¿verdad? Que no depende de la voluntad del Estado, ¿no? Pero que está establecido en la norma de manera expresa, ¿no? O sea, no tiene que haber una obligación tributaria que resulte de una interpretación de algo que no está expresamente escrito en la ley. El hecho generador tiene que estar expresamente descrito. Por ejemplo, el que importe, ¿verdad? El que venda inmuebles, el que sea propietario, el que obtenga utilidad, el que viaje por vía aérea al exterior, ¿no? El que consuma bienes específicos, ¿no? Entonces, el que organice juegos de azar, el que participe en los juegos de azar, ¿no? Entonces, son, no el que participe, sino la organización, ¿verdad? De los juegos de azar y también la compra de los tickets y los boletos, ¿no? Entonces,
como pueden ver, los hechos generadores están expresamente establecidos en las normas tributarias y mucho más específicamente estamos hablando de la ley 843, que es el sistema tributario boliviano y que a diferencia del Código Tributario Ley 2492, que contiene las instituciones jurídicas, lo que hace es definir a cada uno de los impuestos y todas las características o los elementos estructurales como la base imponible, el hecho generador, ¿no? Entonces, acá está, por ejemplo, el hecho generador del IVA es la venta de bienes muebles. ¿Y qué es la venta? Es toda transferencia a título oneroso, o sea, por dinero, que importe la transmisión de dominio de cosas muebles, ¿no? También se considera venta la incorporación de cosas muebles, ¿no? Ya va mucho más específico, pero a los fines de donde vamos, ¿verdad? Aquí en la estructura, esto es un claro ejemplo de lo que es el hecho generador expresamente definido, ¿no? Ahora, si nos vamos a otros impuestos, pues son diferentes. Es diferente cada uno de los hechos generadores, pero está expresamente definido. Y si yo incurro en un hecho generador de manera voluntaria, pues tengo la obligación de pagar, que ya esta obligación escapa pues de la voluntariedad, ¿verdad? Porque si incumplo me van a imponer sanciones, ¿no? Y el hecho generador está expresamente descrito en el artículo 16 del Código Tributario, ley 2492, que ya habíamos también revisado, ¿verdad? Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por la ley para configurar cada tributo, cuyo crecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Como ya habíamos visto, ¿no? Un, el, esta característica que otorga el artículo 16 a los hechos generadores, ¿no? Como un presupuesto de naturaleza jurídica o económica, eh, quiere decir, por ejemplo, la transferencia es un hecho de naturaleza jurídica, ¿verdad? La titularidad del dominio, por ejemplo, el que se traduce o genera la obligación de pagar el impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles cada año. Entonces, eso es un presupuesto de naturaleza jurídica, el derecho de propiedad, ¿verdad? Que genera una obligación económica, una obligación tributaria a favor de la administración tributaria, en este caso municipal. Y un presupuesto de naturaleza económica es, por ejemplo, obtener utilidades que se verifican mediante los estados financieros de las empresas en base a los que eh, de manera anual se paga el impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, ese es un presupuesto de naturaleza económica, ambos expresamente establecidos en la ley, ¿no? Y a cuyo acaecimiento, dice, o sea, cuando pase, cuando suceda uno de estos supuestos de naturaleza jurídica o económica, va a dar origen a la obligación tributaria o va a hacer nacer la obligación tributaria. Ese es el hecho generador que nos describe el artículo 16 de la ley 2492. No necesitamos recurrir a más doctrina ni mucho, debido a que los institutos ya están definidos en nuestra ley y es como tenemos que entenderlos, ¿no? Eh, los aspectos del hecho generador, no material, subjetivo, temporal, espacial. La, también el material es la definición del hecho mismo, o de este supuesto jurídico o económico, ¿no? El aspecto subjetivo es la identificación del obligado o el señalamiento del sujeto pasivo o tercero responsable. También tiene un aspecto temporal, ¿verdad? Que señala cuándo van a ser el hecho generador en el caso de cada uno de los impuestos, ¿no? Como señala acá vamos a tomar,
por ejemplo, el IVA también, ¿no? Aquí está, identifica al sujeto pasivo, o sea, quiénes son los obligados, y identifica, aquí está el aspecto temporal, donde se identifica el nacimiento del hecho imponible, ¿no? Que dice en el caso de las ventas, en el momento de la entrega del bien. En el caso de contratos de obra, desde el momento en que finalice la ejecución o prestación o desde la percepción total o parcial del precio, ¿no? Entonces, eh, ese es el aspecto temporal al que se refiere aquí la diapositiva, ¿no? El aspecto espacial es el lugar donde se realiza o el alcance del tributo, ¿no? En este caso del IVA es de alcance nacional. En el caso de las transmisiones gratuitas de bienes, como son las herencias, las donaciones, los legados, eh, y, y las primeras ventas que se realizan de los bienes inmuebles, ¿no? Se paga ante el gobierno departamental o el gobierno autónomo departamental de Cochabamba. Y ante la municipalidad se paga el impuesto a la propiedad de los bienes inmuebles y los muebles sujetos a registro y también la venta de estos bienes. Para que en mérito las autonomías puedan tengan los recursos propios para ejercer sus funciones, pero como hemos visto, ¿no? Todavía hay que presentar el presupuesto ante el ministerio, ante el viceministerio y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el que tiene que ver que se están cumpliendo con los fines y toda la política financiera del Estado, y recién lo va a aprobar y todavía, o sea, dependemos económicamente también del Estado central, por lo que no es aplicable al 100% esto de las autonomías, porque no gestionamos totalmente los recursos para ejercer todos nuestros gastos, ¿no? Luego está dentro de la estructura de los tributos la materia imponible como el elemento sobre el que se asienta el tributo, ¿no? Un bien puede ser un bien, un servicio o una renta, o en otras palabras, la renta es la utilidad, ¿verdad? En el caso del IVA, ¿verdad? El hecho generador es la venta. Entonces, la materia imponible son los bienes sujetos a impuestos que integran la venta. Eh, si estoy comprando un automóvil, por ejemplo, el hecho generador es la compra, bueno, la transacción, ¿verdad? La compra-venta, como ya habíamos visto en la ley 843, y la materia imponible, pues es el automóvil mismo que estoy comprando. Luego nos encontramos con la base imponible como otro elemento de la estructura de los tributos, ¿no? Y la base imponible es la cuantificación de la materia imponible en términos monetarios, o sea, es el objeto de la medida de valoración, ¿no? Recordemos, ¿verdad?, que eh, habíamos definido, ¿verdad?, como la base imponible a la unidad de medida, valor o magnitud obtenida de acuerdo a normas legales respectivas sobre las cuales se aplica la alícuota, de acuerdo al artículo 42 de nuestro Código Tributario, ¿no? Entonces, la base imponible, ¿verdad?, en la mayoría de los casos es una unidad, una medida de valor, ¿no? Porque puede ser una unidad de medida como es, por ejemplo, litros, ¿verdad? Me cobran un peso por cada litro de whisky, ¿verdad? Pero también puede ser una unidad de valor, que es el dinero. Me cobran el 3% del monto de la transferencia por impuesto a la transferencia. No puede ser una unidad de magnitud, como son los pies cúbicos por los que se cobra regalías por la importación o la exportación de gas natural, ¿verdad? Entonces, esta base imponible, ¿no?, ¿qué tiene que definir? ¿Cuánto vale la materia imponible?, ¿no? ¿A qué monto líquido asciende la materia imponible? En nuestro ejemplo, ¿verdad?, de la compra-venta, el hecho generador, la venta, la materia imponible, los bienes sujetos a venta. Por ejemplo, el automóvil. ¿Cuánto vale el automóvil? $10,000, por ejemplo. Todo tiene que ser expresado en bolivianos, ¿no? Pero pongámosle ya 100,000 bolivianos, ¿no?
Entonces, este monto, ¿verdad? Que son los 100.000 bolivianos que está expresado en la factura, esa es la base imponible. Sobre ese monto, sobre esa cantidad líquida y exigible, o perdón, sobre esa cantidad líquida que está expresamente determinada en la factura, ¿no? Se va a aplicar la alícuota. Ahora, ¿qué es la alícuota? ¿No? La alícuota es la medida en porcentaje o tasa específica que se aplica sobre la base imponible, ¿no? El, en este caso, podemos decir que eh, la alícuota es ese porcentaje, ¿verdad? Ese pedacito o ese monto fijo, por ejemplo, 1 peso o 10, ¿no? Que se paga por cada vez que yo recaigo en el hecho generador. O en otras palabras, en nuestro ejemplo, por cada vez que vendo con factura. Entonces, a cada 100 bolivianos que venda, me van a aplicar, por ejemplo, el IVA del 13%, ¿no? Entonces, la tasa o alícuota es ese 13% que se extrae de cada venta, o los 13 bolivianos del monto de una factura de 100 que le corresponde al Estado. Esa es la alícuota, ¿no? Y esta alícuota puede variar, ¿verdad? El IVA es 13%, el IT es 3%, el IVA es 25%, eh, y así, ¿no? El impuesto a los consumos específicos tiene tasas fijas, 1 peso por litro, ¿verdad? Y tiene también tasas porcentuales y también grava algunos bienes con tasas de manera mixta, o sea, con tasas porcentuales y fijas también. Y vamos a ver eso en su momento, ¿no? Pero entonces esta alícuota es ese porcentaje que le corresponde al Estado y que se aplica sobre la base imponible. ¿Para qué? Para calcular el impuesto que yo le debo al Estado. Esa es la alícuota, ¿no? Eh, ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo se entendido? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a seguir, ¿no? Ahora, otro elemento de los tributos es el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es la persona obligada a pagar tributos. Puede ser natural o jurídica, ¿verdad? Porque tanto las personas naturales como las jurídicas o empresas o asociaciones o cualquiera sea su denominación, pero que tengan su constitución, su personería jurídica, también pueden adquirir obligaciones tributarias, ¿no? No solamente las personas naturales pueden comprar bienes inmuebles, por ejemplo. También las empresas pueden comprar con su NIF y a nombre de la empresa y no de sus representantes ni de ninguna persona natural. Y esto entra dentro del patrimonio de la empresa, no de sus representantes ni de todos los socios, sino de eh, o sea, no de todos los socios, como que todos los 100 nombres van a entrar al registro de derechos reales, sino que está a nombre de la empresa con su NID, ¿verdad? Y este corresponde a los socios de acuerdo a lo que señala la escritura de constitución de la sociedad. Entonces, tanto personas naturales como jurídicas adquieren obligaciones pueden recaer en hechos generadores y tener, por ende, obligaciones tributarias, ¿no? Pero es sujeto pasivo tanto la persona que recae en el hecho generador como su sustituto, dice, ¿no? Y existen personas que si bien no son los que recaen en el hecho generador, la ley les obliga a ellos a cancelar los tributos, ¿no? Y estos sustitutos pueden ser de dos tipos, pueden ser agentes de retención o de percepción, de figuras que también vamos a ver en su momento, ¿no? Y vamos
ver qué nos dice el artículo 22 al respecto, pero del Código Tributario, no de la Ley 843. ¿No? Está el sujeto pasivo, es el contribuyente o sustituto del mismo, o sea, sustituto del contribuyente, quien debe cumplir las obligaciones tributarias conforme dispone este código y las leyes. O sea, tiene que pagar, tiene que declarar, tiene que hacerlo en plazo, en el formulario establecido y demás obligaciones accesorias que vienen de la mano con el pago. Entonces, ese es el sujeto pasivo, ¿no? El obligado. Ahora, en cuanto al sustituto, al que se hace mención en el artículo 22, ¿no? El artículo 25 nos establece que es un sustituto a la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, que en el lugar del contribuyente debe cumplir con las obligaciones materiales y formales de acuerdo a las siguientes reglas, ¿no? Y establece las clases de sustitutos de las obligaciones tributarias, ¿no? Vamos a revisar un poquito el artículo 25. Persona natural o jurídica genéricamente definida. En el caso del tributo, el tributo tiene que ser expresamente definido, o sea, específicamente definido. En el caso de los sustitutos, la definición tiene que ser genérica, ¿no? No tiene que ser específica, ¿no? ¿Qué quiere decir genérico? Que es un término que engloba a un conjunto de cosas o de personas, ¿no? No es nada individualizado o específico, ¿no? Entonces, así se tiene que definir al sustituto, ¿no? Y aquí nos señala quiénes son los sustitutos. Y dice definidos por disposición normativa, o sea, la ley 2492. Y estos tienen que cumplir por cuenta del contribuyente, o sea, del que recae en el hecho generador las obligaciones tributarias. Existen dos clases de sustitutos, los agentes de retención y los agentes de percepción, ¿no? Y vamos a revisar quiénes son agentes de retención y de percepción, ¿no? Dice, son personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio, profesión, intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar retenciones o percepciones tributarias asumiendo las obligaciones de emposar su importe al fisco. Emposar quiere decir pagar, depositar, ¿no? Ahora, entonces, nos señala la existencia de dos clases de sustitutos, ¿verdad? Los agentes de retención y de percepción. Y estas denominaciones nos dan las luces de por qué por qué son sustitutos y qué es lo que cada uno de ellos hace, ¿verdad? Uno son agentes de retención, dice, en el numeral 2, las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulta de gravar operaciones establecidas por ley, ¿no? Entonces, los agentes de retención retienen el tributo. ¿Qué quiere decir? Que un agente de retención está en poder de una cantidad, que en primer lugar puede ser 100, ¿verdad? Y este agente de retención, por una disposición legal, tiene que sacar de esos 100 el monto correspondiente a los tributos, por ejemplo, 13 o 25, no, solamente estamos dando un ejemplo. Saca los 13 de los 100 y se lo entrega los 87 al sujeto pasivo, ¿no? ¿Quién es un agente de retención? Que funciona así como un ejemplo cabal es el empleador, ¿verdad? Porque el empleador está primero en poder del sueldo, ¿verdad? Te dice, vas a ganar 4,000 bolivianos, pero esto está sujeto a retenciones. Entonces, él tiene los 4,000, ¿verdad? Tú no estás en poder de los 4,000. Entonces, él va a agarrar y va a retener, ¿verdad? Esos montos que son para las obligaciones fiscales y para las obligaciones sociales, y luego te va a dar lo demás, ¿no? Ha retenido, ese es un agente de retención. Pero un agente de percepción es la persona natural o jurídica designada para obtener, dice, junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo autorizado, ¿no? Entonces, el agente de percepción no está en poder de la cantidad,
sino que se la otorgan. Entonces, ¿qué hace? Percibe tanto el dinero que es de él, como el monto para pagar los tributos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Solamente recepciona. Entonces, es un agente de percepción, ¿verdad? Que obtiene junto con el monto de las operaciones, o sea, junto con el dinero que le corresponde, con el monto de la compra, el tributo autorizado. ¿Autorizado para qué? Para ser recepcionado, ¿no? Ahora, un agente de percepción perfecto, ¿no? Que cae en el ejemplo, es cualquier vendedor con factura. Porque dentro del precio de la factura, que puede ser 100 bolivianos, ¿verdad? Te cobran los 100 y esos 100 ya incluye el IVA, ¿no? Entonces, el precio del bien en realidad tal vez es 87 nomás, ¿no? O un poco menos, ¿no? Porque también hay que pagar el T y de manera anual el IVA, entonces todas esas obligaciones fiscales hay que calcular, ¿no? Entonces, eh, ese dinero que corresponde a la administración tributaria, tú se lo estás entregando a tu vendedor. Y el vendedor por ley está obligado a agarrar ese dinero y llevarlo dentro del plazo y con las formalidades establecidas en la ley para ser depositado a favor de la administración tributaria. Entonces, lo único que hace es pues, custodiar el dinero que le corresponde a la administración tributaria hasta que llegue el plazo de pagar. Esos son los sustitutos, el agente de retención y el agente de percepción, ¿no? Entonces, y para concluir, ¿verdad? Señala que y cuando estamos hablando del agente de retención o de percepción, cualquiera sea el caso, el sustituto es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe. Entonces, si yo he pagado el monto que está en la factura, ¿verdad? Quiere decir que yo ya he entregado el dinero al sustituto. Y si ya me han retenido, ¿verdad? Y me han dado menos dinero del que me correspondía en mi sueldo, o sea que me han hecho las retenciones, quiere decir que mi jefe ya está agarrando el dinero que tiene que corresponder a la renta, ¿verdad? Entonces, yo como sujeto pasivo, trabajador que ha obtenido la utilidad, o como comprador, ¿verdad? Que ha pagado el tributo junto con el monto facturado, ya no tengo obligación alguna, porque ya se me ha retenido o ya ha sido percibido, ¿verdad? Entonces, la deuda está extinguida para el sujeto pasivo, no para el sustituto, para el sujeto pasivo, porque yo soy el comprador o el empleador, ¿verdad? En cualquiera de los ejemplos, es el obligado a pagar el tributo. Pero su sustituto, no, perdón, el empleado o el comprador es el obligado, son los obligados a pagar el tributo. Pero sus sustitutos, ¿verdad? Su jefe y el vendedor, una vez que ya han realizado la retención o la percepción, ya no se puede reclamar el pago al sujeto pasivo. Ahora, el agente de retención dice es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen, ¿no? Entonces, eso está sujeto a un proceso para su devolución. Pero, ¿qué pasa cuando se, se han olvidado retener y me han dado el monto entero de mi sueldo? Entonces, los dos somos obligados, ¿verdad? ¿Por qué no me has retenido y por qué yo estoy agarrando el monto que corresponde a la administración tributaria? En ese caso, ambos somos obligados, ¿no? Y ese es el sujeto pasivo, la figura del sujeto pasivo, definida como el que está obligado a pagar. Puede ser eh, la persona expresamente definida en la ley como obligado o su sustituto en cualquiera de las figuras que ya habíamos visto hace un momentito. Ahora, el otro elemento de la estructura de los tributos es la exención tributaria, ¿no? Y esto ya es como un beneficio, ¿no? La exención tributaria
beneficia a determinadas personas cuyos actos se enmarcan en los hechos generadores, pero en mérito de una disposición legal quedan liberados del pago de los tributos. ¿Qué quiere decir? Que recaen en hechos generadores, pero hay otra ley de la misma categoría que dice que no van a pagar este tributo por alguna razón especial, ya sea estratégica o no sé, de cumplimiento para alguna política tributaria o fiscal o financiera, cultural. El, de acuerdo a lo que dice el artículo 19 del Código Tributario, la exención es la dispensa de la obligación tributaria material establecida en una ley. Un buen ejemplo de una exención tributaria es la venta de libros, que de acuerdo a la ley Óscar Alfaro de fomento a la lectura, no genera obligación o crédito fiscal ni débito fiscal, entonces no tiene obligación de pago ni tampoco te genera un beneficio al momento de descargar con facturas el monto de la deuda tributaria. Entonces, esa es una exención, pero una exclusión, ¿verdad? Que es otro elemento de la deuda de los tributos, es eh, una actividad o un acto, un supuesto que no está expresamente definido como hecho generador, entonces no está sujeto a ningún tributo o a ninguna obligación, ni material ni formal. El artículo 6 del Código Tributario, en el parágrafo 1, se establece que solo la ley puede excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. Entonces, expresamente, eh, puede la ley excluir hechos económicos que sean gravables del objeto de un tributo, por ejemplo, para el cumplimiento de políticas fiscales, ¿no? Se libera del pago del IVA a todos los que establezcan sus centrales económicas en el Alto, ¿no? A todas las industrias que establezcan sus casas matrices en el Alto, para que esta región se desarrolle económicamente. Entonces, ¿qué ha hecho la ley? Ha excluido el hecho económico gravable del objeto del tributo, con una finalidad de política fiscal. Y por último está la incidencia tributaria, ¿verdad? Que es en quien recae la obligación de pago. Puede ser directa sobre el contribuyente cuando no existe sustituto o indirecta cuando puede existir algún sustituto o en otras palabras se puede trasladar la obligación a otro sujeto, ¿no? Vamos a quedar ahí porque ya se nos va a acabar el tiempo y en unos 15 o un poquito más cuando acabe de grabar el video empezamos la segunda parte para terminamos eso y empezamos el tema 7 para que ya vayamos haciendo la tarea del tema 6. Entonces, nos vemos en unos 15 Está minutos. bien. Okay. Hasta luego. Hasta luego, doctor.